Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Primera de Tesalonicenses 1, 4 al 6. Lo leemos unidos porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo reconoce la actitud de los creyentes de la iglesia de Tesalónica. La iglesia, la ciudad de Tesalónica había sido conmovida cuando el evangelio llegó. Y como es natural en todos lugares, unos creyeron, otros no. Unos aceptaron, otros no aceptan. Cada gente toma su decisión cuando conoce el evangelio. O lo rechaza o lo acepta. O lo recibe o le dice no lo quiero. Y como en todos lados, unos, cuando llegó el evangelio a Tesalónica, unos lo aceptaron, otros lo rechazaron. Pero Pablo con gozo vio que hubo quienes lo aceptaron. Y se dirige ahora a este grupo de creyentes, se dirige a este grupo de fieles a quienes había llegado la palabra, como les dice en el versículo 5, pues cuando llegó a vosotros este evangelio, les había llegado el evangelio, y ante el evangelio, el verso 4 dice, conocemos lo que ustedes eligieron. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Cada individuo toma su elección, cada individuo toma su decisión cuando es confrontado con el evangelio. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué es lo que tú has hecho con el evangelio? ¿Lo rechazas? ¿Lo recibes? ¿Qué haces cuando llega la palabra de Dios a tu corazón? ¿La rechazas? ¿La recibes? Tú tienes que tomar una elección. Tú tienes que decidir qué haces con ella. Tienes que decidir qué haces cuando llega el evangelio. O lo recibes, o lo aceptas, o lo rechazas. Un músico inglés hace varios años, muy famoso, no, un músico americano, perdón, Bob Dylan, fue confrontado con el evangelio. Llegó el evangelio a su conocimiento. Por un lado la fama, por un lado la riqueza, por un lado el reconocimiento de todo el mundo. Un músico muy famoso, no solo en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa y en muchas partes del mundo, Bob Dylan. Llegó el evangelio y él quedó confrontado, conmocionado, confrontado con esta decisión. ¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? Compuso un canto en la cual él expresaba esa incertidumbre. O es a Dios o es al diablo, pero tienes que servir a alguien. O es a Dios o es al diablo, pero tienes que creer en alguien. No puedes decir yo soy término medio. O le entregas tu vida a Dios o le entregas tu vida al diablo. O le entregas tu vida a la palabra de Dios o le entregas tu vida al servicio de Satanás. Este hombre lo comprendió. Los creyentes de Tesalónica lo comprendieron cuando llegó el evangelio a vosotros. Cada uno de nosotros también lo hemos entendido.
Y tanto ese individuo como la iglesia de Tesalónica, como cada uno de los que estamos aquí y como cada uno de los millones de personas a quienes ha llegado el evangelio, hemos tomado una decisión. Unos han tomado una decisión contraria rechazándola, pero otros hemos tomado la mejor decisión. Otros hemos tomado la mejor decisión. Hemos elegido lo mejor: recibir a Cristo en nuestro corazón, creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos han tomado ya la decisión de creer en Cristo, recibir y seguirle y entregarnos a Él hasta el último día de nuestra vida? Conocemos, les dice el apóstol Pablo, lo que ustedes eligieron. ¿Y qué eligieron? Seguir el evangelio, vivir la vida cristiana. Y eso, que el evangelio no había llegado solamente en poder, en demostraciones del Espíritu Santo, en plena certidumbre, sino había llegado también en tribulaciones, en problemas. Dice el verso 6, recibiendo la palabra como en medio. Estoy leyendo primera de Tesalonicenses 1:6. Recibiendo la palabra en medio de ¿qué? En medio de gran tribulación. No es fácil muchas veces tomar una decisión. Cuando uno es solo, independiente, pues puede decir: yo tomo mis decisiones, no tengo quien me regañe, no tengo quien me juzgue, hago lo que yo quiero. Pero a veces entra la tribulación en el trabajo, los amigos, la propia conciencia, las propias ideas prefijadas, la familia. Ya eres de los aleluyas, te vamos a dejar de hablar, te vamos a correr. Jóvenes que son confrontados. Hay quienes para recibir la palabra la tienen que recibir en medio de gran tribulación. Hay quienes tienen que recibir la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cuántos de los que están aquí recibieron la palabra, la aceptaron y no les representó ningún problema? A la hermana, a muchos, ¿verdad? ¿A cuántos sí les trajo dificultades? Rechazo, burlas, desprecio. A varios. Aquel joven, pues yo lo había visto en la iglesia, no conocía nada de él, pero se bautizó. Y al otro día, se bautizó un día sábado y el domingo dio su testimonio. Ya tenía, pues yo lo había visto en la iglesia 1 año, 2 años quizá, pero un día se entregó a Cristo y se bautizó. Y al otro día dio su testimonio y dice: hermano, cuando presentaron a los bautizados, decía él: hermanos, pues yo ayer me bauticé, di el paso de obediencia, recibí a Cristo en mi corazón y ayer me bauticé. Y cuando llegué a mi casa le dije a mis padres: papá, mamá, les tengo algo bueno que decir. Recibí a Cristo en mi corazón y hoy me bauticé. Y los dos, a punta de groserías, que me corren de la casa. Y me dicen: olvídate, desde hoy no tienes padre, y no tienes madre, no tienes casa, no tienes familia. Vete. Dice: y cuando iba yo a mi cuarto por mi ropita, me dice mi papá: agradece que te dejo que te lleves lo que traes puesto, porque hasta eso te compré. Te deberías de ir desnudo de esta casa, sin nada, no tienes derecho a nada. Vete con lo que traes puesto. Y yo agarré y me salí bien contento. Dice: dormí en la terminal de la Estrella Roja ahí en Morelos, pero bien contento, dice, porque tengo a Cristo en mi corazón. Tomó su elección. Para algunos es sencillo, no les representa problemas. Al contrario, entienden la necesidad, se rinden, se avientan a Cristo para rendirse completamente a Él. Hay otros que tienen que recibirla en medio de gran tribulación, pero se debe de tomar una decisión. Muchas veces por esa tribulación muchos no se quieren entregar, porque mi familia me va a despreciar, mi familia me va a rechazar, mis amigos. A veces uno dice: mis amigos me van a dejar. No, tus amigos no te dejan. O tú no tienes que dejar a los amigos, más bien. Tengo que dejar mis amistades, tengo que dejar No, tú no tienes que dejar nada. Tú háblales a tus amigos de Cristo y ellos solitos te dejan. Tú no los tienes que dejar. Es más, búscalos, síguelos y háblales de Cristo, y vas a ver que te van a dar la vuelta a ellos. Ellos solitos te van a dejar. Pero a veces eso se convierte en un impedimento. Yo no, porque tengo que recibir en medio de tribulación. Pero de que tienes que tomar una decisión, la tienes que tomar. Pero cuando la tomas bien,
Cuando decides rendirte a Cristo, cuando decides entregar a Cristo, cuando sometemos nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestro pensamiento, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, nuestra vida completa, la rendimos a las plantas de Cristo, es la mejor decisión que podemos tomar. Pablo les dice: yo conozco que ustedes han tomado esa elección, que cuando llegó el evangelio ustedes lo recibieron la palabra en medio de esa tribulación quizá, pero la recibieron y han dado fruto, han dado testimonio. Y hermanos, cuando uno toma su elección, es para tomarla con firmeza, no con altibajos, no con incertidumbre, no por ver a otros que dicen: no, yo para qué me entrego a Cristo, para ser como fulano, como mengana. Mira, ya se bautizaron, mira, ya se entregaron, y ve qué testimonio dan, ve cómo ya están bien fríos. Déjalos, enséñales, bautízate, entrégate y bautízate tú, y les vas a enseñar lo que es un verdadero cristiano, un cristiano sincero y fiel delante de Dios. Porque es muy fácil ver, es muy fácil criticar, y tienes razón, siempre hay cristianos con mal testimonio. Pero la Biblia dice que debemos poner los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual nunca nos defrauda, el cual nunca nos falla, y siempre que el creyente lo está mirando a Él, puede continuar gozoso y firme su camino. Yo sé vuestra elección, yo sé vuestra elección. Tú has decidido, le dice Pablo a la iglesia, ustedes han decidido, han tomado una elección: seguir a Cristo, vivir a Cristo, rendirse a Cristo, obedecer a Cristo, y es lo mejor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo todo cambia, las cosas cambian. El apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Predicar del evangelio es predicar de cambio. Predicar del evangelio es predicar de nuevo nacimiento, de nueva vida, de transformación. Si alguien no te predica de eso y sigues viviendo igual después de que supuestamente entregaste a Cristo tu vida, estás en un evangelio equivocado y torcido. Porque el evangelio de Cristo nos habla, nos enseña un nuevo nacimiento, un cambio. Es lo que tenemos que decidir: la vida vieja o la vida nueva que Cristo nos da. Si la vida de Cristo fuera la misma de antes, ¿qué chiste tiene? ¿Qué elección debe de haber? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, describiendo en 4 aspectos lo que es la vida cristiana, en Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo 6, el versículo 11 le dice, Primera de Timoteo 6, 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La vida cristiana, hermanos, nos presenta cosas en las que debemos de huir. Te decía, un evangelio que no te confronta con un nuevo nacimiento no es de Dios. Un evangelio que no produce cambio, que no produce transformación, y no solo una manita de gato, ¿verdad? Como algunos dicen, yo nomás una manita de gato. No, el cambio que el hombre necesita no es chico, no es cambio de fuerza, de voluntad, de filosofía, de pensamiento. Es tan profundo y tan radical que la Biblia lo dice. Cristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Y para nacer, primero tenemos que morir a lo terrenal. Huye de estas cosas. El apóstol Pablo en otro pasaje dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. En otra porción dice, no reine pues el pecado mortal en vuestros cuerpos. No reine el pecado en vuestro cuerpo.
Hay cosas que cuando venimos a Cristo, el creyente nuevo debe de dejarlas. Es confrontada la vida antigua con la nueva. Y hay cosas que ofenden a Dios. Y el apóstol habla aquí: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Hay aquí hombres de Dios? ¿Hay aquí hombres de Dios? Ni un hombre ha dicho amén. ¿Hay mujeres de Dios? ¿Hay mujeres de Dios? ¿Hay hombres de Dios? Casi no se oye. Hay más mujeres que hombres. ¿Hay hombres de Dios? Amén. ¿Hay mujeres de Dios? ¿Hay pueblo de Dios? ¿Para quién es esta palabra? Para nosotros. Huye de estas cosas. Huye. Apártate. Déjalas. Pero son cosas en las cuales muchas veces nuestra carne haya contentamiento, haya gozo, haya placer. ¿Sí? ¿Es cierto? Cuando Moisés fue confrontado con esta realidad, dice la Biblia, que rechazó los placeres temporales del pecado. Porque el pecado produce un placer temporal, pero Cristo produce un gozo eterno en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo te puede durar el gozo del pecado, el placer del pecado? Según el pecado. Pero después queda una triste realidad que confrontar y que enfrentar. La Biblia dice claramente: huye. Hay cosas de las cuales debemos de huir. Hay cosas a las cuales debemos renunciar. Hay cosas que el Señor nos habla y dice: apártate de todo esto. Son dos principios, son principios que la Biblia establece con firmeza: la consagración, la santidad, el apartarse. Apártese. El apóstol Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede establecer otro principio. Conoce el Señor a quienes. Conoce el Señor a quienes. A los que son suyos. Por eso aquí les habla a quienes, a los que son suyos. Tú, mujer de Dios, tú, hombre de Dios, huye. Conoce el Señor a los que son suyos. Y a los suyos, a sus hombres, a sus mujeres les dice: huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Y el segundo principio, el primero es: conoce el Señor a los que son suyos. Y aquí lo dice: tú, hombre de Dios. Y el segundo fundamento es: apártese. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y aquí Pablo a Timoteo le dice: huye. Huye de estas cosas. Huye de lo que ofende a Dios. Principalmente podemos nosotros decir: yo huyo de lo que me hace daño. No, vas a huir de lo que ofende a Dios. Hay cosas que no te hacen daño, hay cosas que tu cuerpo haya placer, pero a Dios lo ofenden. Y entonces de esas cosas debemos de huir. Aunque tú te goces, pero Dios es blasfemado cuando los cometemos. Entonces tenemos que apartarnos de esas cosas que ofenden a Dios. Tú huye de esas cosas. Eso es la vida cristiana. A vida nueva nos ha llamado el Señor. ¿Qué caso tendría que el Señor nos sacara para regresarnos a vivir en el pecado? No tiene caso. No tiene caso. Por eso el Evangelio nos habla de una vida nueva, diferente, a la cual el Señor nos llama apartados del pecado, apartados de la iniquidad. Y son cosas que nosotros analizamos, y aunque nuestro cuerpo y nuestra carne haya placer, pero debemos de dejarlas con gusto, con gozo. ¿Por qué? Porque de ese modo agradamos a Dios. Porque eso es bueno, es provechoso para nuestra vida. ¿Qué caso tiene gozarnos haciendo las cosas que nos condenarán? Mejor nos gozamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos.
porque somos su pueblo. Huye de estas cosas. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Hay cosas de las que debemos huir, las cosas que ofenden a Dios. Dios es santo y aborrece el pecado. Lo rechaza y no lo solapa. A veces pensamos que Dios nos va a solapar. A veces creemos que Dios no nos va a juzgar. A veces creemos que nuestro pecado no lo ve. Tanto vio, ¿quién era, hermanos, quién era Sansón? ¿Era chico, era pequeño o era grande? No de cuerpo, ¿eh? ¿Ustedes se han puesto a imaginar cómo era Sansón de cuerpo? ¿Cómo se imaginan que sería Sansón de cuerpo? ¿Cómo se lo imaginan? Grandote de 2 metros y medio. ¿Sus brazos cómo estarían? Bien así, bien fornido. Yo me lo imagino completamente diferente. Yo me lo imagino como Zoro, así flaquito, hasta más chaparrito. Porque oye, tú ves a un tipo de 2 metros y medio con unos musculotes así, cargar una puerta, ¿te extraña? Pero que llegue un flaquito como Zoro, como Beto, y agarre una piedra de una puerta de 1 tonelada, vas a decir, ¿de dónde saca tanta fuerza? Sansón su fuerza no la sacaba de sus músculos. Sansón sacaba su fuerza porque Dios estaba con él. Pero bueno, ese es mi pensamiento. Tú piensas que estaba grandote y bien fornido, está bien. Ya cuando lleguemos allá vamos a saber cómo estaba, ¿verdad? A ver quién tenía razón, si ustedes o yo. Era un hombre fuerte. Dios solapó su pecado. ¿Quién era Salomón? ¿Quién era Salomón? El más sabio. ¿Quién era David, el rey más alto de Israel, cuyo corazón era semejante al corazón de Jehová? El dulce cantor de Israel. Dios solapó su pecado. Dios ignoró el pecado de los grandes. Pero ¿quién era Acán? ¿Quién era Acán? ¿Era grande? ¿Era general? Era un soldado raso. Era un soldado raso, pero cuando entró a Jericó, vio por ahí unos lingotes, vio por ahí unas telas, volteó para acá, volteó para allá, dijo, nadie me ve, y pum, que se lo eche y que se lo lleva a su tienda. No era grande, no era ni conocido. ¿Solapó Dios su pecado? No. Dios no pasa el pecado de nadie por alto. Por eso, mejor huir, ¿no les parece? Mejor seguir el consejo de la palabra de Dios que dice, huye de estas cosas para no ser expuestos al castigo. Huye de estas cosas. Y mira, cuando el Señor nos quita algo, uno dice, oye Señor, me estás quitando el gozo de la vida. Es porque nos va a dar algo mejor. Qué triste es encontrar iglesias que están llenas de mundanalidad y de pecado. Qué triste es eso. Pastores que en lugar de predicar arrepentimiento, nada más hablan de una pintadita. Bueno, pastoras, ¿verdad? Porque Rubén vio hoy ya se quiere ir a aquella iglesia porque dice que la esposa estaba viendo un programa de televisión, no el nuestro, aclaro, otro, y dice que la esposa del pastor, la que es pastora, estaba enseñando a pintarse a las mujeres, a maquillarse. Ya hasta se quería ir a aquella iglesia. ¿Cómo lo ves, lindo? En lugar de estar predicando arrepentimiento, consagración, santidad, se la pasan hablando. Trae tu perrito a ver si se para en 2 patitas. A ver cuántas vueltas da tu... Y eso en un canal cristiano de televisión, cuando deberían de estar día y noche predicando, arrepiéntete y ven a las plantas de Cristo, porque el tiempo es corto. Huye del pecado y ven a las plantas de Cristo. Ya no hay tiempo para andar con esas cosas. Es necesario predicar de arrepentimiento.
es necesario predicar que Dios es un Dios santo, que rechaza el pecado y que si nos lo quita es por nuestro bien, y segundo, porque nos pone por frente algo mejor. Porque aquí dice: huye de estas cosas, pero nos señala un camino más sublime. Nos quita el pecado del mundo, nos quita el pecado de inmundicia, nos quita el camino de inmundicia, nos quita el camino de mundanalidad, nos quita el camino de ofenderle, y nos muestra un camino más glorioso y sublime. Mejor sigue esto: huye de estas cosas. Y como dice el versículo 11, hay un camino mejor para ti que el Señor nos ha marcado. Huye de estas cosas, apártate de esto, pero sigue la justicia. Si el Señor te quita el mundo, el pecado, es porque tiene algo mejor para ti, es porque tiene algo mejor para mí, es porque tiene algo que será para nuestro bien, provechoso para nuestro bien, y su nombre será glorificado si nosotros andamos en ese camino nuevo. Es provechoso para nosotros que el Señor nos quite ese camino, que el Señor nos quite ese camino de pecado, de maldad, para seguir las cosas que a Él le agradan. Qué triste es encontrar iglesias conforme a su propia, o sea, de los mismos hombres, sus pensamientos, su naturaleza. A veces aquí vienen algunos, escuchan y dicen: es que no me gusta esta doctrina. Y yo sinceramente les digo: dígame qué doctrina busca, le puedo hallar una a su antojo. Porque aquí en Cuernavaca hay iglesias para todos los gustos. Hay iglesias donde no expulsan, solapan el pecado de todos. Hay iglesias donde puede tener 1 o 2 mujeres y nadie le dice nada. Hay iglesias donde puede andar uno de borracho y el pastor nomás se rasca la cabeza y dice: ay, este hermanito, ay, que Dios haga la obra luego. Si Dios no lo quisiera así, ya lo hubiera cambiado. Yo no lo voy a cambiar. Qué triste. Pero hay para todos los gustos. Hay iglesias donde no diezman, hay iglesias donde no les gusta hacer esto, donde hay iglesias para todo. Vaya, hay hasta iglesias de homosexuales. Hay para todos los gustos. Pero aquí no vamos a cambiar la enseñanza bíblica por darle gusto a la gente, porque el Señor nos ha sacado de ese camino de pecado para darnos un camino mejor, un camino santo, un camino consagrado, y tenemos que seguirlo. Amén. Aunque Jesús, nuestro buen pastor, tenga que hacer uso a veces de su vara y su cayado para que no nos salgamos del camino que el Señor nos ha marcado. Conocen ustedes lo que es una vara, ¿verdad? ¿Para qué es la vara? Cuando las ovejas ya no quieren caminar, pues ahí va el pastor y les va dando de varazos. A veces Cristo nos tiene que dar varazos, ¿verdad? Por ahí hay un cantito que dice: una regañada de amor, Señor, es lo que yo necesito, una regañada de amor. Y el Señor nos la da, porque el salmista dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué es el cayado? El cayado es una vara, pero la larga que utiliza el pastor, que termina en un medio círculo. ¿Y ese medio círculo para qué es? Ese es lo contrario. La vara es cuando la oveja no quiere caminar, y el cayado es cuando la oveja camina de más y se quiere extraviar del redil. Entonces el pastor agarra su cayado, y con ese medio círculo se lo pone en el pescuezo. ¿Dónde vas, ovejita? Vente para acá. ¿Dónde vas? Y con ese cayado la regresa al redil, la regresa al rebaño. Y a veces nosotros nos queremos ir y el Señor nos agarra con su cayado. Vente, vente, ovejita, ¿dónde vas? Amén. ¿Por qué? Porque nos ha marcado un camino mejor, provechoso. Sigue, como dice aquí, hermanos, el verso 11 que estamos leyendo: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Todo lo contrario a lo que hacíamos antes. La vida que Dios nos da nos enseña, nos señala. El camino que Dios nos señala es contrario a la vida de antes. Sigue lo que es justo delante de Dios: la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Es mejor el camino de Dios, hermanos? ¿A cuántos les parece gravoso el camino de Dios?
¿Cuántos van en el camino de Dios sintiéndolo como una pesada carga? ¿Cuántos quizá han dicho en algún momento estaba mejor antes? Porque hacía lo que mi carne quería, porque mi carne se gozaba haciendo lo que ella quería en el pecado, la mundanalidad, en lo malo, en la inmundicia. Pero ¿cuántos están plenamente convencidos que es mejor el camino de Cristo? ¿Cuántos están convencidos que el camino de Cristo es mejor, hermanos? Que Él nos ha marcado una senda gloriosa, sublime y excelente, cuyo fin es el reino de los cielos. Sigue la justicia, lo que es justo, haciendo lo que es justo delante de Dios. La piedad, lo santo, la fe, el creerle a Dios, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si Dios nos quita algo, es porque nos señala un camino mejor. Si Dios nos apartó de ese camino de pecado, es porque nos ha traído. Y no tenemos por qué anhelar el camino viejo, porque el que tenemos ahora es mejor. No tenemos por qué estar recordando, ay, cuando yo andaba en el mundo, me acuerdo que hacía esto. No, porque allá está tu corazón todavía. Como el pueblo de Israel iba en el desierto, ya habían dejado atrás la tierra prometida y anhelaban la comida, anhelaban el agua, anhelaban hasta las tumbas. ¿A cuánto? ¿Ustedes envidian las tumbas? ¿Han visto tumbas bonitas? Bueno, yo no creo que haya una tumba bonita, ¿verdad? No me gusta ninguna. Pero ¿han visto tumbas muy bien elaboradas? A veces pasa uno afuera de panteones y ve unas casas que dice uno, ya, pues mejor ese dinero me lo hubieran dado y hago mi casa, porque se ve que le invirtieron mucho dinero, un mausoleo. Uno de los más famosos está ahí en la India, un rey se le murió su amada y mandó a hacer el castillo del Taj Mahal para recordar a su esposa. Es un edificio, un castillo impresionante de mármol, ¿verdad? En foto lo conocemos y estará muy bonito, pero ¿alguno quiere un mausoleo de esos? No, yo mejor me quedo aquí, ¿verdad? Aunque no tenga ese mausoleo. Pero era tal el amor de Israel por la esclavitud que hasta las tumbas envidiaban. No había suficientes tumbas en Egipto, porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Y si tu tesoro está en el reino de los cielos, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en Dios, en el camino de Dios estará tu corazón. Pero si tu tesoro está en el mundo, en el placer, en el pecado, entonces ahí está tu corazón. Y ten cuidado, porque Dios nos ha dado un camino mejor para seguir: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La vida cristiana, hermanos, es una renunciación al pecado. Huye, es una huida, es una senda nueva, es un camino nuevo. En el versículo 12 encontramos la tercera explicación de lo que es la vida cristiana. Es una lucha, ciertamente, es una batalla, pelea, como dice, hermanos, el verso 12, la primera parte: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. A veces nos desalentamos porque ya no queremos pelear. A veces nos desanimamos porque sentimos que es difícil y no queremos luchar. ¿Contra qué tenemos que luchar? Pues dirá alguno: contra el diablo, contra el pecado, contra la mundanalidad, contra el mundo. Hermanos, la Biblia nos dice que nuestro mayor pleito es contra nuestra carne. Nuestra guerra más dura y más difícil es contra nuestra propia carne. El apóstol Pablo, mira, tenía multitud de enemigos. Muchos querían su muerte.
Pasó por apedreamientos, varias veces lo apedrearon. Pasó por intentos de asesinato, lo buscaban, lo seguían para matarlo. A él lo intentaron matar de muchas maneras, muchas veces. Tenía muchos enemigos, a quienes nunca maldijo, de quienes nunca habló mal. Pero él reconoce a su peor, a su enemigo más fuerte, a su enemigo más poderoso, cuando dice, y lo exclama así, que hasta en la Biblia aparece con signos de admiración, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque nuestra mayor lucha es contra nosotros mismos. Tú quieres ver tu enemigo enfrente. No, no lo tienes aquí. Un hombre sabio chino dijo: mi mayor enemigo lo llevo dentro. Mi mayor enemigo lo llevo dentro. A veces no necesitas que nadie por fuera te ataque, pero tu carne se doblega, tu carne se pandea en la fe. A tu carne vienen las tentaciones, las luchas, los pensamientos y de claudicación, y ya no quieres continuar. Te sientes débil y ya no quieres pelear. Te sientes flaquear porque viste esto, viste aquello, meditaste esto, te vino a la cabeza y ya no quieres pelear. Y quisieras tener al enemigo enfrente, pero no lo tienes enfrente, lo tienes adentro. Porque todo, los malos pensamientos, las malas intenciones del corazón, ¿de dónde salen? Los adulterios, las mentiras, los engaños, todo lo malo, ¿de dónde sale? De nuestro corazón. Entonces nuestra batalla es contra nosotros mismos. ¿A cuántos se les ha parecido el diablo para echarles pleito? ¿A cuántos? ¿Alguno de aquí se le ha parecido el diablo para echarle pleito? No. Pero hemos peleado muchas veces. Y el diablo es nuestro enemigo, es nuestro adversario, dice la Escritura. Pero nuestro mayor enemigo está aquí. El diablo está afuera, el mundo está afuera. El mundo, la cara, todas las tentaciones de fuera vienen, las vemos, las sentimos, pero todo parte de aquí. Entonces tenemos que luchar contra nosotros mismos. Pablo dice: el mal que yo no quiero hacer, eso hago. El bien que yo quiero hacer, no lo hago. Y busca entre sus múltiples enemigos foráneos y se da cuenta que su peor enemigo lo trae dentro y exclama: miserable, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice: y por esa causa me pongo en servidumbre, me pongo en ayuno, me pongo en oración, para doblegar la carne que muchas veces nos domina. Luchemos, hermanos. Luchemos, peleemos la buena batalla de la fe, dice aquí. Contra nuestra carne, contra el enemigo, contra el mundo, contra lo que sea. Pero es necesario pelear. El Señor nos da la armadura del cristiano. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Quieren pelear hasta el final, hermanos? ¿Queremos pelear? Porque ahí vale la pena el galardón. Vale la pena la recompensa. Vale la pena la recompensa. Vale la pena el vencer. Vale la pena el pelear la buena batalla. Porque dice Pablo que como él había peleado la buena batalla, le estaba reservada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo, no solo a él, sino a todos los que aman su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Y quien ama su venida está peleando. Quien ama su venida, quien ama la venida de Cristo, está luchando porque no se quiere quedar a la mitad. El que ama y está esperando la venida de Cristo es fuerza, lucha, pelea, batalla. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar la corona de la vida eterna que el Señor tiene preparada para su pueblo.
¿Quién quiere esa corona, hermanos? ¿Quién quiere ese galardón? Entonces debemos de pelear, no claudicar, no desmayar. Si nos faltan las fuerzas, el Señor es nuestro ayudador. Si nos faltan, nos sentimos débiles, podemos pedir al Señor y de Él viene la fortaleza. De Él viene la ayuda, de Él viene la gracia para vencer. Y por eso la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. No por nuestras fuerzas, sino por Cristo. Y con Cristo vencemos nuestra carne. Con Cristo vencemos el mundo. Con Cristo vencemos el pecado. Con Cristo hasta el mismo Satanás es vencido. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es la vida cristiana. Luchar, pelear. Y por último dice aquí, echa mano de la vida eterna. Recordamos, la vida cristiana es una huida. La vida cristiana es un nuevo camino. La vida cristiana es una batalla. La vida cristiana es una apropiación. Echa mano de la vida eterna, agárrala, aprópiate de ella. Por ahí hay algunos que dicen que nadie puede estar seguro de su salvación. Pero los que hemos creído en Cristo estamos seguros porque Él es nuestra certeza de seguridad. No dice aquí tendrás vida eterna, sino dice echa mano porque ya la tienes. El creyente en Cristo no muere porque tiene vida eterna. Y como no se quiere quedar aquí, levanta sus ojos al cielo y echa mano de la vida eterna para tomar fuerza. Porque sabe dónde está su ciudadanía, porque sabe dónde está su galardón, pero sobre todo sabe dónde vivirá con Cristo por toda la eternidad. Echa mano de la vida eterna. ¿Cuántos de los que están aquí tienen la certeza de tener la vida eterna? ¿Cuántos de los que están aquí están seguros que tienen vida eterna? ¿Están seguros que tienen vida eterna? ¿Por qué? Porque Cristo nos la ha dado. Él nos ha dado vida eterna. Y por eso dice, echa mano de esa vida eterna. Acuérdate que aquí en esta casa, en esta tierra, eres peregrino, eres extranjero, vas de paso. Y acuérdate dónde está tu casa. Acuérdate que aunque en esta vida tengas aflicción, para ti hay una vida preparada por la eternidad al lado de Jesucristo, en la cual desaparece todo dolor, toda tristeza, toda lágrima. Ya no tendremos hambre, no tendremos necesidad de sol, porque la gloria del Cordero nos ilumina. Esa es la vida eterna que nos está reservada. Esa es la vida eterna que nosotros tenemos garantizada en Cristo. Y por eso bien vale la pena seguir la vida cristiana. Por eso bien vale la pena seguir a Cristo. Por eso bien vale la pena dejar este mundo de pecado y todo lo que sea. Porque sabemos a dónde lleva esa vida, contraria a la voluntad de Dios. Pero también sabemos a dónde lleva la vida, conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la que queremos para nosotros. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la certeza de todo. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos cómo vivimos. Tenemos certeza para esta vida. Más aún, ¿verdad? Tenemos certeza para la muerte. El salmista dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Tenemos la certeza de Cristo aún en la muerte. Cristo está ahí con nosotros cuando morimos. Cristo está ahí cuando resucitamos. Cristo está ahí cuando entramos a la eternidad. Cristo está ahí cuando entremos a las mansiones celestes que Él ha ido a preparar. Porque Él dijo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Pero el que no tiene a Cristo, el que no vive la vida cristiana, no tiene certeza ni siquiera para esta vida. No tiene certeza ni para esta vida. Y anda ahí haciendo conjeturas. ¿Qué viene del chango? ¿Qué viene del pececito? ¿Qué viene de acá? Como andan diciendo por ahí, que un extraterrestre, que los extraterrestres traen las bacterias, que los extraterrestres traen la tecnología. Todo se lo achacan a los extraterrestres, porque no tienen ¿qué? Certeza en esta vida. Quien no tiene a Cristo no tiene certeza en esta vida, mucho menos tiene certeza de su muerte. Y por eso le tiene todo el mundo miedo a la muerte, porque no sabe cómo va a morir, no sabe con quién va a morir. El cristiano sabe con quién muere. Sabe que estará uno ahí en el lecho de muerte, pero ahí está Cristo a nuestro lado. No nos desampara ni siquiera en la muerte, porque Él es Dios nuestro en la muerte y aún más allá. Pero el que no tiene a Cristo, ¿cuál es su esperanza? No tiene esperanza. Aquí dice echa mano. El que no tiene a Cristo echa mano. ¿Y de qué se agarra? Del aire, porque no tiene nada. Pero el que tiene a Cristo extiende su mano y sabe que ahí está Cristo. Echa mano de la vida eterna que Cristo nos ha dado. Echa mano de la vida eterna, dice aquí. Y Cristo nos da la certeza y la seguridad, porque estamos viviendo por Él, para Él. No solo dando testimonio de Él, sino como dice aquí al final del verso 12, habiendo hecho la buena profesión delante de qué? De muchos testigos que se dan cuenta que ahora Cristo vive en nuestro corazón. De muchos testigos que se dan cuenta que ahora nuestra vida ha cambiado porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. De aquellos que dan testimonio y dicen, este era bien borracho. Sí era, porque ahora ya no, porque Cristo lo cambió. Este era un adúltero. Sí, pero ya no, porque Cristo lo cambió. El de los discos dirá, oye, ese venía y compraba hartos discos de pornografía. Ahora ya no, porque ya Cristo lo cambió. Ese venía y compraba los cuentos de quién sabe quién y las historias más cochinas que vendemos en el puesto de periódicos, pero ya no, porque Cristo lo cambió. El de la tienda dirá, oye, ese se fumaba 4 cajetillas diarias, ahora ya no, porque Cristo lo cambió. Y es hecha la buena profesión de esa fe delante de muchos testigos. Esta se viste diferente porque Cristo la cambió. Este habla diferente porque Cristo lo cambió. Y esos testigos darán cuenta del cambio o dan cuenta de la nueva vida, de la vida cristiana que tenemos por haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Habrá quien se siente cansado de vivir la vida cristiana. ¿Por qué no pasa si le dice, Señor, ayúdame, dame fuerza para seguir adelante? Habrá alguien que ni siquiera la ha empezado, no quisiera venir y rendirse a Cristo y decir, yo quiero esa vida para mí. Quiero esa vida nueva, quiero esa vida diferente, quiero esa vida de Cristo. ¿Te das cuenta cómo Pablo tenía una completa y total renunciación? Se había entregado de tal modo al Señor que dice, ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Y lo que yo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Quieres una vida nueva? Solo Cristo te la da. ¿Quieres una vida totalmente renovada y transformada? Solo Cristo te la da. Ven y dobla tus rodillas y dile, Señor, yo quiero esa vida. Esa vida que me da consuelo no solo en este mundo, sino aún por la eternidad. ¿Alguien más quiere venir, hermanos? ¿Alguien más quisiera venir y doblar sus rodillas? ¿Habrá alguien que todavía no es cristiano? ¿Por qué no viene y le dice, Señor, toma mi vida? Yo quiero traer cautivo mi pensamiento
a la obediencia a Cristo. No quiero, Señor, no quiero vivir, no quiero estar sin esperanza. No quiero estar, Señor, en esta vida sin consuelo. Quiero tener la presencia de Cristo en mi vida. Ayúdame, Señor, y aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Ven y dobla tus rodillas y dile: Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. Que tienes que dejar algo. Lo que hoy no quieres dejar es lo que te condenará mañana. Eso a lo cual tú quieres vivir aferrado es tu perdición y tu dolor para el día de mañana. Lo que hoy no quieres soltar es lo que te hundirá el día de mañana. Mejor suéltalo y déjalo todo y ven y ríndete a Cristo y vive la vida cristiana. Huye. Esas cosas a las que nos aferramos tantas veces son nuestra perdición. Pero Cristo nos ofrece algo nuevo, algo mejor, que es la salvación y la vida eterna. ¿Hay algo que te impide rendirte a Cristo? ¿Es la vida? ¿Es el pecado? ¿Es lo que tú piensas? ¿Es tu manera de pensar? Ríndelo todo a las plantas de Cristo. Rinde todo a las plantas de Cristo, porque en Él hallarás esa vida nueva. En Él hallarás ese cambio, esa transformación, ese nacer de nuevo. Dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas y dile: Señor, aquí está mi vida, la traigo. No hay un lugar donde mi vida esté mejor que en tus manos. No hay un lugar, Señor, donde yo pueda encontrar paz, perdón, salvación, más que en ti. Por eso hoy vengo a ti, Señor. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Tómalo. Sucio, manchado, atribulado, herido, lleno de maldad quizá. Tú lo puedes cambiar. Tú lo vas a cambiar, Señor. Tú lo vas a transformar, porque tú tienes poder para hacernos nacer a una vida nueva. Toma mi vida, Señor. Toma mi corazón, toma mi mente, toma mi conciencia. Toma todo lo que soy. Me rindo y me entrego a ti, Señor. Me rindo completamente a ti, Señor, porque sé que en ti está la vida, el perdón, la gracia, la salvación que mi vida necesita. Dile al Señor de todo corazón: aquí estoy, Señor, rendido ante ti. Aquí está mi corazón vacío, porque solo tú puedes llenarlo. Aquí está mi vida, Señor, sin sentido, sin propósito, porque solo tú puedes darle ese propósito y ese sentido a mi vida, esa orientación hacia el reino de los cielos que yo necesito. Ayúdame, Señor, a huir del pecado. Ayúdanos a dejar el pecado, lo malo, a renunciar, a huir de lo que te ofende, a huir, Señor, de lo que es para nuestra perdición. Que podamos soltar esas cosas a las que muchas veces nos aferramos, sabiendo que en ellas está la muerte y la condenación. Dejemos eso, Señor, para seguir, para abrazarte a ti, para tomarte a ti, para tenerte a ti en nuestra vida. Que tú nos ofreces una vida nueva, diferente, santa, limpia, transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Renueva nuestra vida, Señor. Renueva nuestra vida, nuestra mente, nuestro entendimiento. Ayúdanos a consagrarnos y limpiarnos de todo peso y de pecado que nos asedia.
para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla de la fe. Ayúdanos a seguir esa senda que tú nos has marcado, aún en medio de batallas y de luchas. Vale la pena, Señor, bien vale la pena, porque tú eres nuestra gloria, tú eres nuestro triunfo, nuestra victoria, y contigo somos más que vencedores. Podemos vencer a nuestra carne, que es nuestro peor enemigo. Podemos vencer al pecado, al mundo, la mala influencia que recibimos del mundo. Podemos vencer aún al mismo Satanás, porque es mayor el que está con nosotros que el que contra nosotros es. Ayúdanos a seguir esa senda que tú quieres que vivamos, peleando hasta el fin, Señor. Peleando a fin de alcanzar, a fin de obtener la corona de la vida, la cual está reservada a todos los que aman tu venida. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre, y que esta fe sea la que nos sostenga, este conocimiento